Vamos a continuar con lo que es el primer reto conceptual. Para empezar, ¿qué es el desperdicio alimentario? Después de lo que hemos visto, hay una diferencia entre lo que es residuo y lo que es desperdicio alimentario. El desperdicio alimentario es la reducción en cantidad o calidad de alimentos, es decir, de la parte comestible del producto. Nosotros, además, dentro del proyecto, dentro de lo que sería lo que ocurre a lo largo de toda la cadena alimentaria, seguimos la recomendación de la FAO, separar una parte que es pérdida, que es lo que ocurre desde la recolección hasta que llega a nivel de minorista, y lo que ocurre desde el nivel minorista hasta el consumidor, que eso es el desperdicio. Y hablamos de pérdidas en esa parte más industrial del proceso y de desperdicio en la parte cercana al consumidor. Para nosotros, a la hora de trabajar con las soluciones, trabajamos no con el residuo, sino con el desperdicio. Y dejo a mi compañera Juana María Rivera, que es la responsable del primer paquete de investigación del proyecto, que nos va a ayudar a conocer mejor cómo este reto primero lo ha enfocado el proyecto. Muy bien, como habéis podido ver, el proyecto, como veis, se centra, tiene como unidad fundamental de análisis las acciones, las soluciones de prevención, de reducción del desperdicio alimentario. Claro, ¿qué tipología de acciones pueden ser las más adecuadas a priori para plantearlas? Requiere un análisis en profundidad del problema. Es lo que hicimos en el proyecto. Mediante distintas sesiones de trabajo, participativas, multi-stakeholder. Hay que conocer esa visión del problema desde distintos actores, administraciones públicas, empresas pertenecientes a distintos eslabones de la cadena de suministro, de producto fresco, básicamente, de alimentos frescos, también consumidores. Realmente, ¿por qué se desperdiciaba? ¿Por qué existían esas pérdidas, ese desperdicio alimentario? A ver, podéis imaginaros realmente el debate, ¿no?, que suscitó. Llegamos a, quizás pudimos identificar una serie de aspectos fundamentales para la identificación que dan origen a este problema. El primero de los cuales, como podéis ver en la presentación, se refiere a la falta de información. A la falta de información sobre qué impactos, qué consecuencias de tipo social, de tipo medioambiental, también de tipo económico, por supuesto, genera o están derivadas de esas pérdidas o de ese desperdicio alimentario. Otras cuestiones, pues por ejemplo, el valor que se le otorga a la comida, ¿no? El escaso valor que se le está otorgando actualmente a la comida. También por cuestiones estéticas, ¿no? Aspectos vinculados a unos estándares de calidad, que ahí sería otra de las razones destacadas, que en muchas ocasiones se relaciona con aspectos puramente estéticos, por razones estéticas. También por, quizás algún tipo de ineficiencias en cuanto a procesos de planificación en compra, tanto de consumidores como vinculado a la cadena de suministro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podéis ver ahí que el origen, ¿no?, de las principales causas del desperdicio, de las pérdidas, no se sitúan en un único actor o en una única parte, un único eslabón de la cadena de suministro, ¿de acuerdo? Sino que, digamos que sigue teniendo este enfoque multiple. Muy bien, a partir de ahí, a la hora de plantear qué posibles soluciones, qué posibles acciones podían ser realmente soluciones para esta reducción o prevención del desperdicio alimentario, podemos identificar una clasificación genérica facilitada por el Joint Research Center dentro de la Comisión Europea, que califica, que clasifica estas diferentes soluciones en función de si conllevan una redistribución, es decir, digamos que son métodos de distribución, cadenas de distribución o sistema de distribución alternativos, ¿de acuerdo?, al que sería, digamos, el tradicional de la organización. Podemos hablar también de soluciones de valorización, ¿de acuerdo? Pensemos, por ejemplo, fruta que a priori sería difícilmente comercializable,
pero sí que es perfectamente comestible, pues destinarla a elaborar mermeladas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pues ahí ya habría proceso de valorización. Fundamental el consumidor, el cambio en comportamiento, concienciación por parte del consumidor. ¿Qué tipo de acciones? Pues, por ejemplo, acciones de concienciación, formación, eficiencia en la cadena de suministro. Es tan amplia, ¿de acuerdo?, como eslabones tenga esa cadena. Pueden ir desde soluciones técnicas hasta aspectos vinculados, diseño por ejemplo, de packaging, ¿de acuerdo? Entramos también en cuestiones más vinculadas al marketing, pero también temas de gestión. Y por último, ampliamos, ¿de acuerdo?, el centro, el foco donde se situaría esta solución, y estaríamos hablando ya de gobernanza. De gobernanza desde esa posición, esa capacidad de tomar decisiones que puedan influir en la propia organización o en toda una cadena de suministro, o incluso si estamos hablando de administraciones públicas, de acuerdo, pues el diseño de programas específicos. Las acciones propuestas dentro de los socios del proyecto To No Waste en ambos pilotos, el piloto de Valencia y el piloto de Viena Graz, y también por parte de las organizaciones seguidoras. Tenéis disponible información detallada dentro de la página web oficial del proyecto. Están incluidas y explicadas en distintos deliberables, una pequeña aproximación también en su proceso de selección en el deliberable 1.3 del paquete 1, detalladas también en el deliberable 5.2, ¿de acuerdo?, dentro de más focalizado, planes de acción, en fin, mucho más detalladas. Como digo, podéis ver que son acciones que van desde una mejora de la eficiencia en la cadena de suministros, como la propuesta por Coinatur, o, bueno, vinculadas también a gobernanza, como por ejemplo las planteadas desde Mercavalencia, el AgroLab desde Valencia Innovation Capital, anteriormente las naves, en este caso es más transversal, desde cooperativas agroalimentarias, también muy avanzado en conocer desde el origen, esa medición exacta, ¿no?, de la cantidad de desperdicio y el porqué y cómo podemos evitarla. Se vincula también a la gestión y a la eficiencia en la cadena de suministro. En el piloto de Viena Graz podemos identificar acciones de formación, concienciación relacionadas, muy enfocadas en el consumidor, en colectivos vulnerables, como por ejemplo la propuesta por Cáritas, o aquellas que implican a más actores dentro de toda la cadena, como por ejemplo la que nos propone Zero Waste. Continuando con una mejora de la eficiencia también en la cadena de suministros, no quiero dejarme tampoco la acción propuesta por Pan to Shop to Kitchen, ¿de acuerdo?, también distintos actores, o la City Food Box, en este caso también de carácter transversal, pero que, podríamos identificar cómo puede estar más vinculada a una redistribución, ¿de acuerdo?, de ese excedente para evitar que se convierta realmente en desperdicio de alimentos. Nuestras dos ciudades, regiones followers también participan en su propuesta de soluciones, bien sea centradas en esta mejora de la eficiencia de la cadena de suministro o en el cambio de comportamiento del consumidor. Mi nombre es Idoia Ferrero, soy coordinadora del paquete 2 del proyecto europeo. En el paquete 2 justamente lo que vamos a hacer es operativizar esa evaluación de la sostenibilidad de las acciones, ¿no? Por lo tanto, ya procedo a entrar de forma ya más concreta en esa evaluación, ¿no?, de la sostenibilidad de las acciones. Y aquí nos surge un reto. Y el primer reto, cuando estuvimos trabajando en el diseño de esta evaluación, es que es un reto motivacional. Esto tiene que ser útil realmente para los que van a aplicar luego esta herramienta. ¿Y quiénes van a aplicar esta herramienta? En el proyecto To No Waste estamos pensando en tres tipos de actores. Por un lado tenemos a los políticos, a los reguladores, ¿de acuerdo? Por otro lado, a empresas y organizaciones distribuidas a lo largo de la cadena de suministro. Podemos estar pensando tanto cooperativas agroalimentarias como una empresa de catering, ¿de acuerdo? Y finalmente los consumidores.
Por lo tanto, vamos a desarrollar una herramienta útil para estos tres tipos de actores. Y la herramienta que vamos a diseñar, este marco de evaluación, básicamente contesta a tres preguntas. La primera pregunta es ¿qué acción de desperdicio, o sea, de reducción o de prevención del desperdicio es mejor? También nos puede contestar una segunda pregunta de ¿cómo podemos mejorar una determinada acción de prevención o de reducción? O incluso podríamos simular una acción para identificar qué impactos podría generar en un hipotético caso. ¿De acuerdo? Todas esas contestaciones nos las va a dar este marco de evaluación. Ahora bien, dependiendo de en qué contexto estemos realizando el análisis, las decisiones serán distintas. Por ejemplo, para los políticos, este marco les puede resultar útil para identificar áreas de desarrollo político, para promocionar determinadas políticas que potencian acciones sostenibles, ¿no? O desde el punto de vista de los actores de la cadena de suministro, puede ser muy interesante pues bueno, convencer a los socios, al resto de socios de la cadena de suministros, que tomen medidas de reducción o de prevención. Incluso en los consumidores será muy interesante que ellos conozcan los impactos del propio desperdicio, ¿no?, alimentario, y a partir de ahí, concienciando a los consumidores, probablemente tomen algún tipo de medida, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente a modo de ejemplo os he comentado algún tipo de motivación para estos tres tipos de actores. Seguimos con los retos. El siguiente reto, en este caso, es, bueno, ya vemos que esta herramienta va a ser cercana a la toma de decisión, ¿no?, de estos tres tipos de actores, pero necesitamos crear un marco de evaluación, una herramienta útil para estos tres decisores. Entonces, cómo diseñamos esta herramienta es realmente subyacían razones que se ajustaran, ¿no?, a su gestión. A continuación, ponemos el foco en un determinado actor, porque realmente la estructura de la evaluación va a ser la misma. Os presento la estructura de la evaluación, ¿vale?, que se estructura a través de tres etapas y tres procesos. En la primera etapa presentamos la base de la evaluación. ¿Qué necesitamos? Necesitamos caracterizar la acción que vamos a medir. Necesitamos saber quién es el propietario de la acción. Necesitamos conocer cuál es esa tasa de reducción de la acción. ¿De acuerdo? Toda esa información es información inicial que necesitamos conocer a priori para comenzar a hacer una evaluación de la sostenibilidad. La evaluación se va a enmarcar en una evaluación a través de herramientas de carácter científico de ciclo de vida. Por lo tanto, también hay otra serie de datos, de información que necesitamos conocer desde el principio, ¿no? Pues cuál es el objetivo de la evaluación, el alcance. Necesitamos realmente construir un inventario de ciclo de vida. Todo esto es bastante técnico, pero lo que hacemos nosotros es facilitar la recogida de datos a través de un cuestionario que les resulte sencillo a los actores que quieran utilizar esta herramienta, y con el apoyo de bases de datos y de software especializado lo transformamos en ese listado de sustancias más técnicas. Obviamente también nos interesa conocer la parte del contexto donde se desarrolla esa acción. Aquí cuando hablamos de contexto lo hablamos en dos niveles, tanto el contexto de la organización donde se está desarrollando esa acción, como un contexto ya más genérico, nosotros lo llamamos como un contexto Stifler, ¿no?, porque estamos pensando en factores sociales, tecnológicos, éticos, ambientales, económicos, políticos, legales, demográficos, ¿de acuerdo? Entonces, desde una perspectiva de un contexto amplio, también nos interesa saber hasta qué punto el entorno facilita la implementación de esa acción y, por lo tanto, condiciona su éxito, ¿no? Una vez que hemos recogido toda esta información de base para la evaluación, la segunda etapa es la evaluación técnica, la evaluación pura de la sostenibilidad de la acción. Y esta etapa la estructuramos en tres fases. En la primera fase, lo que realizamos es evaluar el impacto ambiental, social y económico de la acción. Para ello, lo que hacemos es utilizar herramientas de amplia aceptación a nivel científico e institucional. De hecho, para medir el impacto ambiental, lo que utilizamos es la huella ambiental que está promoviendo la Comisión Europea. ¿De acuerdo? Por otro lado, también utilizamos la huella social
relacionada con una base de datos, ¿de acuerdo? La Social Hotspots Database. Y finalmente, desde el punto de vista económico, lo que hacemos es analizarla desde el punto de vista de los costes. Ahora lo que os vamos a explicar, un poquito de forma más detallada, son las categorías de impacto de estas mediciones. Entonces, ahora mi compañero José Vicente Gisbert, él es técnico superior del proyecto Tunaway y es un experto en la evaluación ambiental. Entonces, él nos explicará las categorías de impacto de la huella ambiental de esos daños. Cuando los técnicos nos enfrentamos a los problemas medioambientales, lo hacemos a través de modelizaciones. En nuestro caso en concreto, esta modelización la hacemos a través de teoría de sistemas, de la perspectiva del sistema. Un sistema no es más que una serie de individuos, relaciones, leyes que actúan dentro de un entorno separados por una frontera. El medio ambiente, ¿qué es lo que produce? Dentro de este sistema se producen unos equilibrios y desequilibrios de una manera dinámica. Constantemente están en una parte del sistema se produce un equilibrio que es desequilibrado por otra, que al final vuelve a otro equilibrio. Hasta aquí el método de perspectiva del sistema nos vale. Tenemos un problema, y el problema es que somos nosotros, los humanos. Los humanos somos capaces de este equilibrio, lo hemos, de cierta manera, distorsionado. El problema añadido de la distorsión del equilibrio es que el humano tenemos la capacidad no solamente de desequilibrar, sino que además de hacerlo de una manera voluntaria y de hacerlo de una manera persistente. En este sentido, para medir todos estos desequilibrios, originalmente los que no cuentan con el humano era relativamente sencillo. En cuanto introducimos el factor humano, este modelo empieza a ser muy complicado. Para medir estos desequilibrios nos hemos visto obligados a emplear una serie de mediciones, de categorizaciones de los problemas ambientales que ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo cuáles son los necesarios y suficientes. En el proyecto Tunaway lo que hemos demostrado es que dentro de la huella ambiental europea, la EF 3.1, de la recomendación europea, la 2279, recoge que los problemas ambientales podemos, en cierta manera, categorizarlos en 16 categorías de impacto. Originalmente, todos recordamos la huella de carbono, la huella del agua, quizás. Son para resolver problemas ambientales muy concretos. Lo que pretendemos en este contexto es conocer la problemática ambiental global. Cuando un impacto, ¿qué está produciendo realmente una distorsión del equilibrio? ¿De acuerdo? Dentro de esas 16, la primera es el cambio climático. El cambio climático en el equilibrio original, el Sol nos envía una serie de radiaciones, la Tierra refleja una parte de las que refleja la Tierra impactan contra las nubes y contra una capa que existe en la troposfera de dióxido de carbono, que a su vez la devuelve sobre la Tierra, de manera que este equilibrio ha permitido que la Tierra mantuviera una temperatura media global de 15 grados. ¿Qué es lo que ha hecho la distorsión humana? Ha aumentado la emisión de dióxido de carbono, con lo cual la capa de la troposfera que estaba reflejando una parte de la radiación que reflejaba el planeta pasa a ser mayor, con lo cual la Tierra está recibiendo mucho más radiación, por tanto calor, por tanto aumento de temperatura, de manera que la temperatura global del planeta está superando los 15 grados. La vida la conocemos en el planeta alrededor de los 15 grados. Cuando se distorsiona estos 15 grados, la vida, bueno, pues veremos qué pasa, ¿no? La segunda categoría, hablamos de la capa de ozono. Solamente un comentario, no hablemos del agujero de la capa de ozono. La capa de ozono no tiene ningún agujero. La capa de ozono es una capa mínima, muy estrecha que existe en la estratosfera, de manera que la radiación ultravioleta impacta contra esta capa, de manera que hace un filtro. Solamente deja pasar una parte mínima de la radiación ultravioleta que emite el Sol hacia el espacio. ¿Qué es lo que es el equilibrio original? ¿Cuál es el equilibrio que hemos conseguido con los humanos? La emisión de CFC, de clorofluorocarbonados. Ahora no es tanto el problema porque hemos conseguido paliar suficientemente este problema. Los clorofluorocarbonados son sustancias químicas que, no sé si sabéis, se emplean fundamentalmente en refrigeración, en cámara de frigorificación.
establecimos un pacto mundial donde de estos CFC los hemos sustituido por amoníaco, por nitrógeno, etc. Con lo cual, ¿qué es lo que hacen estos CFCs? Actúan contra el ozono que existe en la estratosfera y lo que hacen es adelgazar. Al adelgazar, la capacidad de filtrado es mínima. Con lo cual, la radiación ultravioleta que alcanza el planeta es superior a la que conocíamos hasta unos años. La materia particulada. El equilibrio original está claro. No hay producción de humo, no hay producción de ceniza, no hay producción, etc. Al introducir el concepto producción industrial, emisiones de humo, nuestro sistema respiratorio no es adecuado para filtrar partículas inferiores a 2,5 micras. Todas estas partículas que ahora estamos creando inferiores a 2, las superiores las filtramos, nuestro sistema respiratorio las filtra, las que son de tamaño inferior a 2,5 micras no son capaces de filtrar y las introducimos en nuestros pulmones con la consiguiente pérdida de calidad de vida. La acidificación. La radiación ionizante es la asociada a elementos ionizantes, los que son capaces de, algunos de química, son capaces de romper el enlace químico. La acidificación. Originalmente llueve, riega, crecimiento. ¿Qué pasa? Cuando emitimos a través de fábricas dióxido de azufre que se combina con el oxígeno de la atmósfera, formando trióxido de azufre que junto con el agua nos produce la lluvia ácida. ¿Qué es la lluvia ácida? Es ácido sulfúrico disuelto en agua. Al impactar contra la hoja, contra los árboles, produce la deforestación y los problemas que podéis imaginar a través de eso. Se detectó en la cuenca del Rin-Ruhr, en Alemania, y efectivamente es un problema que además, los que hemos visto hasta ahora, en cierta manera, eran problemas globales. Este problema es un problema muy local, a nivel regional. Cuando hablamos de región, hablamos de continente, ¿vale? Son problemas que se producen aquí y los detectamos aquí. Por eso el caso del Rin-Ruhr. Se detectó en el Rin-Ruhr porque ellos quemaban carbón en sus fábricas, de manera que ese carbón producía dióxido de azufre y se dieron cuenta que alrededor de las fábricas, me estoy refiriendo en toda la zona de Colonia hasta Frankfurt, estaba desforestándose. Y detectaron que este era el problema. Por esta que figure como categoría de impacto dentro de las más, por decirlo así, importantes, aunque no hay ninguna más importante que esta, ¿vale? El problema de la formación del ozono fotoquímico. El ozono en la estratosfera es bueno. En la estratosfera son las capas superiores de la Tierra porque nos filtran la radiación ultravioleta. El ozono en la troposfera, que es la parte de la atmósfera que está en contacto con la superficie terrestre, es malo, es un oxidante muy fuerte que no solamente actúa sobre la salud humana, sino que actúa sobre metales, en fin. En el momento que en nuestras fábricas estamos produciendo dióxido de nitrógeno junto con compuestos orgánicos volátiles, hasta ahora el dióxido de nitrógeno con la radiación ultravioleta nos formaba el monóxido de nitrógeno que con el oxígeno formaba ozono. El ozono, sin la aparición de los componentes orgánicos volátiles, reaccionaba de nuevo con el monóxido de nitrógeno, formaba el dióxido de nitrógeno, el oxígeno, no había más problema. Sin embargo, en el momento que aparecen los compuestos orgánicos volátiles a través de los humos de las fábricas, secuestra los radicales libres, secuestran el monóxido de nitrógeno, con lo cual el ozono se está acumulando, con lo cual el problema de oxidación asociado a la presencia de ozono en las capas inferiores de la atmósfera se acentúa. El problema de la eutrofización viene asociado fundamentalmente a la pérdida de calidad de las aguas. La situación original es esta. El desequilibrio producido es que a través de nitratos y fosfatos producidos en fábricas, vertidos a través de estaciones depuradoras, etcétera, cuando llegan a masas acuosas, la vida vegetal que está en el agua lo va a considerar un fertilizante, con lo cual hay un crecimiento desequilibrado de las algas. Las algas, para crecer, van a consumir oxígeno. Ese oxígeno que están consumiendo ya no permite la vida animal. La vida animal es a partir de 2 ppm de oxígeno en agua. En cuanto se reduce la vida animal superior, desaparece. Los nutrientes han sido consumidos por las propias algas, de manera que el alga
ya no tiene oxígeno, a pesar de que siga llegándole estos fertilizantes, ya no tiene oxígeno, con lo cual no tiene crecimiento, con lo cual empieza un proceso de putrefacción y al final lo que hemos perdido es la masa de agua. El resto de categorías, la ecotoxicidad está asociada a la toxicidad, tanto en el agua como los relacionados con los efectos cancerígenos y los no cancerígenos en el humano. El uso de la tierra, cuando nosotros ocupamos la tierra, estamos impactando. Ese impacto tenemos que medirlo. El uso del agua, exactamente lo mismo. El uso de recursos minerales, estamos agotando recursos. Y por último, el uso de los recursos fósiles. Este creo que es el más sencillo. Estamos consumiendo los recursos propios del planeta Tierra. Estamos acabando con los recursos, con lo cual estas son las 16 categorías de impacto que medimos a través de la huella ambiental europea. Recordemos que hablamos de sostenibilidad con una triple vertiente, una vertiente económica, que básicamente analizamos a través de costes, una vertiente ambiental, cuyos impactos acabáis de ver en la exposición anterior, y hablamos también de una vertiente social, analizar cuáles son los impactos sociales derivados de esa acción propuesta. Muy bien, vamos a tratar de operativizar esos impactos sociales. Nos basamos en 5 categorías propuestas desde el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, desde UNED, la organización SETAC. Realmente parte de una propuesta del análisis de valoración de impactos sociales a lo largo de toda la cadena de suministro del producto. También pueden ser organizaciones, estrategias, soluciones, ¿de acuerdo? Partiendo de esa guía, partiendo de esa herramienta, como digo, empezamos por identificar 5 posibles impactos sociales que por su naturaleza se caracterizan como derechos laborales, condiciones de trabajo decentes, por ejemplo, salarios dignos, pobreza, trabajo infantil, trabajos forzosos, libertad de asociación, derecho a huelga, prestaciones sociales, trabajadores migrantes, las condiciones, discriminación, igualdad de oportunidades. Siguiente categoría de impactos sociales, seguridad y salud, exposición a tóxicos y a riesgos, peligros ocupacionales para la salud humana, pero también lesiones, número de lesiones, gravedad de las mismas, incluso muertes derivadas de accidentes laborales. Derechos humanos. ¿Cómo se operativizan? A través de indicadores vinculados a los derechos de los poblados indígenas, equidad, igualdad de género, operaciones desarrolladas en áreas con un elevado conflicto. También indicadores relacionados con la salud humana. Nos quedan 2 familias de categorías de impacto social, una de ellas vinculada a más aspectos de gobernanza. Gobernanza como sistema legal y, por último, la última categoría de impacto social vinculadas a la comunidad. Condiciones sanitarias, acceso, por ejemplo, a camas de hospital. Es una forma, en este caso, de medir esas condiciones sanitarias generales de la población. También el acceso a agua potable, redes de saneamiento o un indicador o un tema social que se considera también importante de carácter social sería la existencia de granjas, pequeñas granjas, frente a esa producción industrial de alimento vinculado. Lógicamente, insistimos, esta es una propuesta desde distintas guías existentes. Nosotros ahora, dentro de ToNoWaste, lo que se ha hecho, especialmente dentro del paquete 2, como decía Idoia, liderado por Idoia Ferrero, es esa operativización. Vamos a ver cómo medirlo a través de indicadores muy específicos, que permitan además evaluar las acciones propuestas dentro del proyecto. Muy interesantes, ¿verdad? Estas categorías de impacto. Pues bueno, eso es lo que vamos a hacer hoy aquí con el caso práctico, ¿de acuerdo? No pongáis cara de susto. Ya os adelanto que ahí está el reto, ¿no?, de ToNoWaste, de tratar de hacerlo de una forma práctica, entendible y fácil para los usuarios, ¿no? ToNoWaste va un poquito también más allá de la medición de estos impactos. La medición de estos impactos se ubica aquí, en esta zona, ¿de acuerdo? Pero a partir de esta medición, ¿qué hacemos? Tratamos de explotar esta información también para la gestión. Y puede ser muy útil identificar puntos críticos, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de todas estas categorías de impacto. Incluso, ¿por qué no?, proponer mejoras, proponer acciones correctivas y simularlas. A ver cuánto mejora esa acción, ¿de acuerdo? Todo esto, eso sería
enmarcado dentro de esta fase. Y finalmente tenemos que agregar toda esta información. Entonces esta ya la dejamos para un nivel superior de agregación de la información, que ahí utilizamos otro tipo de metodologías, de acuerdo, de decisión multicriteria, y eso lo dejamos para un próximo workshop. Nos faltaría también por comentar del marco de evaluación un último paso, porque claro, hasta aquí tenemos resultados, tenemos información, pero esto lo tenemos que conectar con las necesidades de los decisores, ¿no? ¿Y cómo lo conectamos? Con herramientas informáticas, con herramientas digitales, ¿vale? Justamente esta parte, las herramientas digitales y las funcionalidades, las vamos a ver en el tercer bloque de la sesión. Por cerrar ya el marco de evaluación. Toda esta medición está acompañada por 3 procesos. ¿Por qué procesos? El primer proceso es el proceso de la trazabilidad de la información. Tenemos que ser capaces de identificar el origen del dato y de trazarlo a lo largo de todo el sistema de evaluación. El sistema de aseguramiento de la información. Tiene que ser información fiable para la toma de decisiones. Por lo tanto, tenemos que garantizar que esa información es así, es fiable, es objetiva, es relevante, ¿de acuerdo? Y finalmente, adoptamos un enfoque de mejora continua. Al final, nuestro objetivo es que partimos de una acción y sepamos cómo mejorar esa acción desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿no? Tenemos un diagnóstico, identificamos puntos críticos, mejoramos, ¿de acuerdo? Para el siguiente ejercicio volvemos a ejecutar esa acción, pero ya con mejoras establecidas. Al final estamos dentro de un proceso de mejora. Vamos a abordar este reto y esto nos da pie a ese caso práctico. Nuestro objetivo era tratar de que este método de evaluación sea práctico. De hecho, al inicio del proyecto hicimos un workshop con potenciales usuarios y uno de los requisitos que nos dijeron es, por favor, el sistema de evaluación que sea práctico y que desde el punto de vista coste-beneficio pues nos reporte más beneficios que costes a la hora de implementarlo. Entonces nosotros eso siempre lo tenemos en mente. Y a partir de aquí lo que vamos a hacer va a ser voy a presentar este caso práctico y me voy a acompañar de este esquema, ¿vale? Para que no nos perdamos en el caso. Lo primero que tenemos que hacer es pues, plantear el contexto, ¿vale? Analizar el problema y ver qué solución le damos, ¿no? El contexto probablemente a muchos de vosotros os resulte familiar. ¿Por qué? Porque lo hemos tratado de enlazar con el caso 0, caso To No Waste, 0 Masterchef, ¿de acuerdo? Que vimos en la presentación de máster, ¿no? Muy bien, pues contextualización. ¿En qué modelo de negocio estamos pensando? Pues en un food truck centrado en comida saludable. ¿Qué problemas de desperdicio podemos tener pensando en ese modelo de negocio como una empresa de un food truck que quiere vender comida saludable con otras ensaladas, ¿no? Pues un posible problema asociado al desperdicio puede ser este, ¿no? Que tengamos excesos de kilos de fruta fresca que tengan un exceso nivel de madurez. Entonces, si no hacemos nada, en un periodo corto de tiempo será desperdicio alimentario. Lo que tratamos es de reducirlo. ¿Cómo? Pues se nos ocurrió esta acción, ¿vale? Pues ¿por qué no? Con esos kilos de fruta fresca que tienen un excesivo nivel de madurez, pues ¿por qué no hacemos un zumo multifrutas? ¿De acuerdo? Con el objetivo de alargar la vida útil de estos productos por lo menos 48 horas. ¿Vale? Pues esa es la solución que planteamos y que vamos a medir. Nuestro objetivo es medir la sostenibilidad de esta acción, ¿de acuerdo? De la acción de realizar este zumo de tipo multifrutas. Pues ya tenemos la primera etapa, digamos, de la evaluación completada, tenemos esta información base. Ahora seguimos con la segunda etapa, planteamiento de la solución. Necesitamos un poquito más de información para la evaluación. Entonces vamos a buscar esa información de esa solución que proponemos. ¿Qué necesitamos para realizar este zumo multifrutas? ¿Qué ingredientes? Pues aquí hacemos este listado de ingredientes: manzana, aguacate, limón, melón, uva y hierro. Claro, estos ingredientes tienen sentido si lo que pretendemos es aprovechar esos kilos de exceso, ¿no? de sobrante que tenemos después de realizar los productos de las ensaladas, etc. Pero para realizar este zumo multifrutas, ¿qué otros recursos necesitamos aparte de estos ingredientes, de estos alimentos? Pues claro, necesitaremos una licuadora, ¿no? Necesitaremos también un frigorífico. Claro, esos son recursos que necesitamos, recursos que tienen un impacto también ambiental y social, y lo tenemos que contemplar. Incluso desde un punto de vista puramente de costes, tenemos que estar pensando cuánto nos cuesta esto, pero también los recursos adicionales para realizar esta acción, ¿vale? Entonces, en este caso hemos supuesto
que necesitamos una licuadora eléctrica, ¿vale? Incluso hemos tenido que estimar pues, la potencia de la licuadora, 1100 vatios. Hemos estimado que la vamos a necesitar durante 15 minutos, ¿no? Y durante 15 minutos en funcionamiento. Por lo tanto, necesitamos el consumo exacto, hemos estimado, ¿no? De realizar ese zumo. Y también, si lo vamos a conservar en un frigorífico durante 48 horas, tenemos que estimar también cuánto va a ser el consumo eléctrico de ese frigorífico, ¿vale? También lo hemos estimado ahí y ahí lo tenemos. Por lo tanto, aquí tenemos esos recursos eléctricos extras que necesitamos para la aplicación de esta solución, ¿no? Para la implementación de esta solución. Voy a pasar enseguida a evaluar la sostenibilidad, pero aquí tenemos que contestar a esta pregunta, porque dependiendo de la respuesta tiene sentido realizar la evaluación de la sostenibilidad o no. Esta es una pregunta clave. ¿La acción realmente reduce el desperdicio alimentario? Es que va a ser un requisito obligatorio que cumpla con esa reducción del desperdicio alimentario. Porque si no está reduciendo el desperdicio alimentario, ya no es una acción de reducción, por lo tanto ya no la voy a medir. Entonces ahora me tengo que asegurar que esta acción que yo planteo reduce el desperdicio alimentario. Me voy a una perspectiva un poquito más amplia y lo que hago es pensar en términos de el food track, ¿no? Yo lo que hago es partir de una compra para realizar esas ensaladas saludables. Y yo la compra que hago al final es de estos productos y lo que voy a necesitar para esas ensaladas saludables son estos kilos, ¿vale? Yo en principio compro 6 kilos, 850 gramos y esto es lo que voy a consumir. ¿Qué me queda? ¿Cuál es el exceso, el excedente? Estos gramos. Por lo tanto, a priori, si yo no hago nada, este es el desperdicio alimentario que yo genero. Ahora bien, si yo pongo en marcha la realización de este zumo multifrutas, yo aquí puedo reducir esos gramos que he contemplado antes, que son necesarios, estos alimentos que son necesarios para hacer ese zumo multifrutas. Por lo tanto, al final, el desperdicio alimentario que me queda son estos gramos, 230 gramos. Bueno, por lo tanto, yo comparo. Veo que inicialmente yo desperdiciaba 1.230 gramos, después de la acción yo desperdicio 230 gramos. Por lo tanto, efectivamente, es una acción de reducción del desperdicio y puedo proceder a realizar la sostenibilidad. Vamos a evaluar la sostenibilidad. Pero claro, nos han estado hablando de todas estas categorías de impacto, que suenan muy bien, pero ¿cómo las evaluamos, ¿no? Necesitamos también una serie de datos técnicos. ¿Qué datos técnicos necesitamos? Por un lado, el propietario de la acción, en este caso pues, el empresario del food truck, nos tiene que facilitar información de esos ingredientes que va a necesitar para hacer el zumo, de esos consumos eléctricos y si hubiese algún otro consumo que necesitamos, o sea, que él necesita para realizar esa acción, como pueda ser, pues, no sé, el consumo de agua, etcétera, también nos lo tiene que trasladar. Nosotros, estos consumos se los pedimos a través de un cuestionario de los socios con el objetivo de facilitarles esta labor y para que ellos puedan pensar en todos estos componentes que necesitamos. Pero, claro, nosotros también lo que hacemos es partir de fuentes especializadas, porque también nos ofrecen información muy interesante, de forma que hacemos más fácil, al final, esa elaboración del inventario del ciclo de vida sin necesidad de llegar al máximo nivel con la información solo del empresario, o sea, en este caso del propietario de la acción, del empresario, ¿no? Del food truck. Entonces, acompañamos también todos esos datos con otros datos de fuentes secundarias, ¿vale? Son estos ejemplos de bases de datos técnicas, de impacto ambiental y social. Que no nos tenemos que olvidar que también vamos a analizar la perspectiva económica, no solo de costes. También necesitamos conocer los costes, ¿no? De estos ingredientes y de la energía eléctrica que vamos a consumir. Por lo tanto, son datos que también nos tienen que facilitar. Y con todos estos datos, lo que hacemos es utilizar software especializado que nos permite calcular esas categorías de impacto sobre la huella ambiental europea, que muy bien ha explicado Juana sobre la huella social, y desde el punto de vista de costes es un análisis de costes. Utilizamos software especializado que nos ayude a realizar los cálculos. Pero también necesitamos otro tipo de información, o por lo menos decisión que tiene que tomar el propietario de la acción a la hora de realizar esta evaluación. Y, claro, fijaros, en este caso tenemos un conjunto amplio de ingredientes, ¿no? Unos 5 o 6. Claro, es que si tenemos que calcular el impacto de cada uno de ellos es muy costoso, pero es que esto se puede elevar a N ingredientes, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de Tono Waste, ¿qué hemos hecho? Pues vamos a poner aquí una simplificación con el objetivo de crear una herramienta más práctica. ¿Y cuál es la simplificación que hacemos? Pues bueno, en aquellas acciones donde hay un conjunto de productos o de alimentos, ¿no? Que ya empieza a ser amplio.
dado que vamos a tener problemas también luego para asignar recursos a cada uno de los alimentos, lo que hacemos es, vamos a simplificarlo. ¿Cómo lo simplificamos? Que cada propietario seleccione un producto, un alimento representativo de la acción. Y el supuesto que se hace es que todos los kilos, digamos, de desperdicio se va a suponer como si los generara ese producto. Es una forma de simplificar y de esta forma pues podemos realizar esa evaluación del impacto de una forma sencilla. Desde el punto de vista de esta acción que os estábamos planteando, fijaros, estos son los productos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Elegir el producto representativo. ¿Qué criterio podemos utilizar? Pues hay una infinidad de criterios. Másica por volumen, en función de que genera mayor impacto, ¿de acuerdo? Esto depende del propietario de la acción. Entonces yo ahora lo que me gustaría es que todos vosotros pensarais en que sois el propietario de esta acción y que tomarais esta decisión. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta esta información, aquí tenemos los gramos que vamos a aprovechar con la acción de cada uno de estos productos. Y aquí los impactos que genera cada uno de estos productos. ¿Verdad? Estos son impactos ambientales. Lo vamos a simplificar ahora de momento para este ejercicio solo desde el punto de vista ambiental. Pues tenemos que tomar esta decisión para seguir con la evaluación. Desde el punto de vista del ejemplo que os estamos presentando, nosotros, si fuéramos los empresarios, ¿no? Los propietarios de esta acción, ¿qué decisión tomamos? Lo que hacemos es calcular el promedio del impacto, ¿de acuerdo? Corregido en función del peso que tiene para la acción. ¿De acuerdo? Esa media ponderada del impacto, ¿vale? Entonces aquí lo tenemos graficado y justamente aquí está el promedio y ese promedio, el que más se acerca es al impacto de la uva, ¿vale? Entonces, pero esto es una decisión nuestra por justificar, un alimento. Entonces, a partir de ahora lo que voy a hacer es explicaros la medición del impacto ambiental, social y económico a partir de este producto representativo de la acción que es la uva. Vamos a prácticamente ya la última etapa, la evaluación del impacto ambiental, social y económico. Vamos a empezar por la dimensión económica, porque es la más fácil de trasladar, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Conocer el coste de esta acción de reducción. Si estamos pensando en el coste de la compra inicial, nosotros tenemos claro la cantidad inicial. Compramos 6 kilos 850 gramos, ¿vale? Cuando el propietario piensa en realizar sus ensaladas, los 6 kilos 850 gramos. ¿Qué ocurre? Estamos considerando que esos 6 kilos 850 gramos son de uva. Por lo tanto, ¿cuál es el precio del kilo de la uva? 3,52 euros, ¿no? Por lo tanto, el impacto económico en este caso, el coste de la compra, la multiplicación, 24,52 euros. Aquí, todo claro, ¿no? ¿Pero qué hacemos? Lo que hacemos es tratar de evaluar el coste ex ante, antes de esa intervención, ¿no? De esa acción de prevención, y el coste ex post después de tener en cuenta esa intervención. Vamos a la situación ex ante, porque cambia ligeramente. ¿Y qué cambia? Pues claro, que en esa situación ex ante nosotros tenemos una cantidad aprovechada de 5 kilos 620 euros, 620 gramos, ¿de acuerdo? No estamos aprovechando el total. ¿Qué ocurre? Que como tenemos unos desperdicios que equivalen a una tasa del 18%, si nosotros calculamos el coste que supone el aprovechar 6 kilos 850 gramos, al final tenemos un coste de esta acción ex ante de 29,89 euros. Ahí estamos corrigiendo por esa tasa de desperdicio. Y este sería el coste del impacto total ex ante, porque no estamos realizando ninguna acción, ¿de acuerdo? Por lo tanto, toda esta parte de consumo de recursos, como no hay ninguna acción inicial, no la contemplan. ¿Cuál es el coste de la situación ex post? Pues toda esta primera parte es común, pero ¿qué pasa? Que aquí aprovechamos una cantidad mayor. Aprovechamos 1 kilo más, que el aprovechamiento viene derivado de ese zumo multifrutas que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la tasa de desperdicio en este caso es del 3%. Al tener una tasa de desperdicio menor, al final, si queremos calcular el coste de esos 6,85 euros, corrigiéndolo por una tasa de desperdicio menor, al final el coste es menor. Por lo tanto, aquí el coste es de 25,38 euros. Pero cuidado, porque en este punto tenemos que sumarle el coste de la acción, ¿vale? Esto lo reduzco gracias a que yo licuo esas frutas y las pongo en la nevera durante 48 horas. Por lo tanto, este no es el coste el coste real.
después de implementar la acción. Tengo que añadir esos consumos, ¿de acuerdo?, que van en detrimento de ese valor. Pues en este caso, sumando los costes de los recursos de la energía, total sería 14 céntimos, ¿no? Por lo tanto, pues, al final el coste, en este caso el impacto de la acción, sería de 25,52. Ese sería ya el coste ex post, situación ex post. ¿Pero qué nos interesa para saber cuál es el impacto de esta acción de reducción? La diferencia, ¿de acuerdo? Lo que nos interesa es la diferencia, situación ex ante, situación ex post. ¿Qué hacemos? Pues calcular esa diferencia. Y esa diferencia es de 4,37 euros. ¿Eso qué significa? Que si nosotros implementamos esta acción, conseguimos una reducción del coste igual a 4,37 euros. Por lo tanto, es favorable desde un punto de vista económico. Esto nos puede interesar desde una perspectiva de kilos. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor es que a lo largo de mi operación no solo voy a comprar 6 kilos de fruta. Yo al cabo de un mes puedo estar comprando 60 kilos, al cabo de un año puedo estar comprando 700 kilos. Entonces, ¿cuántos costes implica el hecho de que yo lleve a cabo esta acción de forma continua, ¿no? Por lo tanto, lo que hago es obtener el coste en términos de kilo y luego esto lo puedo escalar a toda la empresa, etc. ¿Qué haríamos desde la perspectiva social? Exactamente lo mismo, solo que ahora no estamos hablando de euros, estamos hablando de impacto ambiental. ¿Cómo medimos el impacto ambiental? A través de micropuntos, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo conocemos esos micropuntos? Lo que hacemos es a través de ese cuestionario que hemos pedido a los propietarios de las acciones, utilizando la base de datos y el software, lo que hacemos es conocer esos impactos. De hecho, en esta diapositiva yo ya os había adelantado que estos eran los impactos ambientales de cada uno de los productos, ¿no? Por lo tanto, si sustituimos en esa tabla el coste del kilo de uva por el impacto que tiene un kilo de uva, que es igual a 43,60 micropuntos, ¿de acuerdo? Ya tenemos exactamente, ya podemos conocer exactamente el impacto ambiental de la uva. Pero claro, alguien me puede decir, oye, ¿no me puedes mostrar qué información te da la base de datos? Bueno, la tenemos aquí. En este caso, simplemente, de forma muy resumida, os trasladamos la información de las 16 categorías de impacto ambiental en esta diapositiva, donde aquí vemos el impacto de la situación ex ante, ¿de acuerdo? El uso de esos 6 kilos 850 en la empresa Food Truck, ¿de acuerdo? Fijaros del total del impacto ambiental, lo que representa el uso del agua, este tipo de productos, ¿vale? O sea, en este caso es la uva. Hemos dicho que nuestro alimento representativo es la uva, ¿vale? Entonces ese es el impacto del uso del agua, cambio climático, ¿vale? Tenemos ordenado de mayor a menor. En la situación ex post, también estamos pensando en el impacto de la electricidad que estamos consumiendo, ¿vale? Entonces, estamos pensando en el impacto de esos 6 kilos 850, aprovechar esos 6 kilos 850 con una tasa de desperdicio del 3%, pero cuidado, también sumamos todos esos impactos asociados a la electricidad, ¿no? que hemos asociado a esta acción. Fijaros, el agua sigue siendo muy importante, el cambio climático también. Ahora aquí cambian algunas categorías. ¿Por qué cambian la importancia de algunas categorías? Porque como estamos añadiendo recursos distintos, la electricidad pues, se puede ver alterado, ¿no? Como es el caso. Con la información que os he facilitado, llegaríamos hasta aquí, ¿de acuerdo? Lo que tendríamos que hacer es calcular esa diferencia, calculamos esa diferencia y vemos que el impacto ambiental que reduce esta acción, en este caso, es de 45 micropuntos. ¿De acuerdo? Esto también, de nuevo, lo podemos obtener por kilo, con la misma intención que antes os he comentado el tema del coste. Incluso podríamos ver el resultado de las categorías de impacto. Esto es lo que reduce exactamente esta acción de reducción. Me reduce en 32 micropuntos el uso del agua. Me reduce en 2,88 puntos el cambio climático. Fijaros que esta categoría, que a priori estaba en la parte inferior, pues ahora toma más relevancia desde el punto de vista de la diferencia. Todos son análisis que se pueden hacer y sobre todo es muy interesante para la siguiente etapa del impuesto. Exactamente lo mismo desde el punto de vista social. De nuevo aquí, lo que haríamos sería ir a la base de datos, vemos el impacto social que tenemos con el producto de la uva, ¿vale? Puntos por kilo, corregimos en función de la tasa de desperdicio
introducimos el impacto del consumo energético, del consumo eléctrico, y sería exactamente igual. Fijaros, aquí os mostramos estos resultados que se obtienen a través de la base de datos. Situación ex ante de este ejercicio. Este es el total del impacto social que generamos, organizado por estas 5 categorías de impacto que ha comentado Juana, incluyendo esos temas sociales. Situación ex post. En este caso, claro, ¿cuál es la categoría más relevante? Pues esos derechos laborales y trabajo decente. Salud y seguridad en el puesto de trabajo también es importante, ¿no? Y finalmente, fijaros que situación ex ante menos situación ex post lo que nos da es la reducción del impacto social que nos ha generado esta acción de reducción. Fijaros que en los 3 casos, tanto en el impacto ambiental, social como económico, hemos reducido esos impactos. Por lo tanto, desde las 3 dimensiones es una acción favorable. Pero cuidado, porque dentro de las categorías podríamos ver si se han reducido todas ellas. Y vemos que, por ejemplo, en el impacto ambiental había una que se había incrementado. Por el consumo eléctrico que implica la acción, se ha incrementado. Entonces, esto también es un análisis que tiene que realizar el propietario de la acción, de ver ahora cómo podemos reducir esto, con el objetivo de no incrementar ningún impacto, ¿vale? La hora de realizar esta acción. Lo que os hemos trasladado en este ejercicio, a ver, hemos tratado de simplificar, hemos tratado de buscar un ejemplo cercano a vosotros, hemos tratado hemos pensado más en un ejercicio ilustrador, buscar toda la realidad hasta el máximo nivel. Espero que os haya resultado interesante y claro, esto dependiendo del tipo de acción, también hay otras cuestiones que tenemos que contemplar. Por ejemplo, cuando estamos hablando de acciones formativas, de mejorar la concienciación del consumidor, una variable clave para nosotros es el tiempo de efectividad de esa acción de reducción, de esa campaña de publicidad. Entonces, claro, aquí nosotros pues estamos modelando que suponemos que la tasa de reducción, en esos casos, se va atenuando a medida que pasa el tiempo y esto lo necesitamos para evaluar esos impactos. En función de qué variables se va atenuando esa campaña, pues bueno, nosotros consideramos que ahí hay un efecto del olvido, de la pérdida de motivación por esa acción o por esa campaña, por esa formación. También es importante ver pues el tema de productos sustitutivos, porque dejo de comprar uno, dejo de consumir uno que a lo mejor estoy diferenciando, pero compro otro que a lo mejor tiene un mayor impacto y si desperdicio que sea una parte menor, pues el impacto final es mayor. O sea que esto es un poquito más complejo. Y aquí básicamente las variables que nos estamos introduciendo son factores asociados pues, a la actitud del consumidor, al tipo de la acción a evaluar y de la calidad de la selección del alimento. No Waste le evalúa la sostenibilidad de sus soluciones de prevención y reducción del desperdicio alimentario.